Hola comunidad, el día de hoy les quiero compartir una historia llena de terror y suspenso. Espero que la disfruten. Tenía 5 años que había salido de mi pueblito para irme de mojado y después de un tormentoso cruce por el río Bravo había logrado pasar. Me instalé en San Francisco, lugar donde hacía jornadas laborales extensas y cansadas. Pero saben, nada de eso me importaba, pues en mi pueblo me esperaba con ansias mi esposa, a quien le mandaba dinero para nuestra casita. Muchas veces estuve a punto de tirar la toalla, pero siempre me motivaba con la idea de que para mí el sueño americano ya estaba sucediendo. Mi esposa María era mi mundo entero y su muerte repentina me dejó completamente destrozado. Sentía que mi vida ya no tenía propósito y por lo mismo me vine de nuevo a México, lugar donde no tenía más familia que mis padres, quienes ya eran muy grandes y si bien se valían por sí solos, estarían felices con mi presencia. Y bueno, yo también amortiguaría mi desdicha con el amor de mis viejitos. Día con día visitaba el cementerio, específicamente la tumba de María. A veces lloraba junto con ella, otras veces reía. Le contaba mi día a día y también le hablaba de todos esos planes que hicimos juntos para salir de pobres. Aun cuando ella no se encontraba conmigo, yo podía sentirla a mi lado, pero no podía perdonarme el no estar con ella al momento de su muerte, y eso me desgarraba el alma. Una noche, el aire era especialmente frío y la luna brillaba con una intensidad que hacía las sombras más oscuras y profundas. Me arrodillé junto a la tumba de María, llorando como siempre, cuando de repente escuché unos quejidos. Al principio, mi mente atribuyó esos sonidos a algún espíritu y un escalofrío recorrió mi espalda. Pero al mirar con más atención, vi una figura moviéndose entre las lápidas. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué y descubrí a un hombre, un vagabundo, durmiendo entre las tumbas. Sus quejidos eran de dolor y cansancio, no de otro mundo. Me armé de valor y me acerqué más. «Disculpe, ¿se encuentra bien?», le pregunté, tratando de que mi voz no delatara mi miedo. El hombre abrió los ojos lentamente y me miró con sorpresa. Sí, muchacho, todo bien. Me llamo Joaquín, no quería asustarte, solo buscaba un lugar donde dormir», respondió con su ronca voz. Sinceramente sentí un poco de vergüenza por haberme asustado tanto. Nos sentamos juntos en el suelo, él apoyado en una lápida y yo junto a la tumba de María. Por un momento no dijimos nada, solo estábamos allí, 2 almas perdidas en la oscuridad. ¿Qué te trae aquí a estas horas, muchacho?, me preguntó finalmente Joaquín. Le conté sobre María, sobre cómo su muerte había dejado un vacío en mi vida que no podía llenar. Joaquín escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, como si entendiera perfectamente mi dolor. Perder a alguien amado es muy duro, pero a veces, incluso en medio del sufrimiento, se puede encontrar formas de seguir adelante, dijo finalmente. Y bueno, sus palabras me sorprendieron. No esperaba encontrar sabiduría en un hombre que parecía haber perdido todo. ¿Cómo?, le pregunté, necesitando desesperadamente cualquier consejo que pudiera aliviar mi dolor.
Joaquín me miró fijamente y sus ojos reflejaban una profundidad que no había notado antes. Mira, hay maneras de ver a las almas que ya no están entre nosotros, de hablar con ellas y entender lo que dejaron atrás. Mis ojos se abrieron de par en par. La posibilidad de ver a María de nuevo, aunque solo fuera como un espíritu, me llenó de una mezcla de esperanza y miedo. ¿De verdad?, pregunté con mi voz temblando. Joaquín asintió lentamente. Pero no es algo fácil, advirtió. No todos pueden manejar lo que verán, pero si estás decidido, puedo contarte más. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. La idea de poder ver a María de nuevo era demasiado tentadora. Finalmente asentí, decidido a hacer cualquier cosa por una oportunidad de verla una vez más. Joaquín me miró con una expresión que era mitad tristeza, mitad comprensión. Entonces te lo diré, muchacho, pero recuerda, no todo lo que verás te dará consuelo. Nos quedamos en silencio, otra vez, y las palabras de Joaquín resonando en mi mente. Sabía que lo que fuera que me dijera podría cambiar mi vida, pero en ese momento estaba dispuesto a correr cualquier riesgo. Está bien, buen hombre. ¿Podrías hablarme más acerca del ritual, por favor?, dije con decisión. Mira, Antonio, lo que te voy a contar no es algo que cualquiera pueda saber, dijo con una voz baja y cautelosa. Es un ritual viejo, algo que aprendí de un anciano hace muchos años. Es peligroso y raro, pero si lo haces bien, podrás ver las almas que ya no están en este mundo. Mi corazón latía rápido, sentía la esperanza mezclada con el miedo. Dime, ¿qué tengo que hacer, Joaquín?, pregunté, tratando de mantener la calma. Joaquín se acomodó un poco y me hizo una señal para que me acercara más. Habló en susurros, como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Necesitas conseguir la gaña de perro, dijo. Al escucharlo, me nació una risa nerviosa, pues todo me parecía una broma y sentí un pesar que me hizo sentir un estúpido. No sé cómo pude pensar que ese viejo mendigo podría ayudarme. Sin embargo, él permanecía serio y al parecer no estaba conforme con mi reacción. No te rías, que esto es serio. Las lagañas de los perros tienen un poder especial para abrir los ojos al otro mundo. Vaya, lo miré con sorpresa y la sonrisa se me borró. ¿Lagaña de perro?, repetí. Sí, asintió Joaquín, pero no cualquier perro. Tiene que ser un perro negro. Esos perros tienen un vínculo más fuerte con el mundo de los espíritus. Busca uno en el pueblo y tráelo al cementerio a las 3 de la mañana. Amárralo frente a la tumba de tu amada y déjalo allí. Ven por él cuando amanezca, ya tendrá sus lagañas formadas. Luego, con mucho cuidado, se las quitas. No es fácil, pero tienes que hacerlo. Asentí, tratando de memorizar cada detalle. Y luego, ¿qué hago con las lagañas?, pregunté. Joaquín se inclinó aún más cerca y sentí su aliento cálido en mi oído. Vas a mezclar esas lagañas con un poco de agua bendita y hacer una especie de pasta, explicó.
Cuando esté todo bien mezclado, vienes aquí al cementerio a medianoche. Justo a medianoche te untas la pasta en los párpados y abres los ojos. No te preocupes si no ves nada al principio, solo sigue mirando. Los espíritus empezarán a aparecer, aunque espero que sea el de tu esposa el primero que puedas ver. Tragué saliva, nervioso por lo que me esperaba. ¿Es todo?, pregunté, esperando que no hubiera más complicaciones. Sí, dijo Joaquín, pero recuerda, Antonio, no es solo ver a los espíritus, tienes que estar preparado para lo que veas. No todas las almas son como las recordamos. Algunas están llenas de dolor y rabia, pero si tienes suerte, podrás ver a tu María y quizás encontrar algo de consuelo. Me quedé en silencio, pensando en todo lo que Joaquín me había dicho. La idea de ver a María de nuevo, aunque fuera solo su espíritu, me daba fuerzas para intentarlo. Gracias, Joaquín. Dije finalmente, haré lo que me has dicho. Joaquín asintió, su rostro era serio, pero comprensivo. Buena suerte, muchacho, dijo. Y recuerda, pase lo que pase, mantén la calma, no dejes que el miedo te controle. Me puse de pie, pensativo. ¿Será que todo esto era real o ese hombre me estaba tomando el pelo? Pero caí en cuenta de que no tenía más opciones. Era una buena oportunidad para ver de nuevo a mi amada María. Lentamente comencé a caminar hacia la salida, pero Joaquín me habló de nuevo, acto por el cual volteo a verlo y me gritó. Olvidé decirte, cuando llegues a realizar el ritual, posa sobre la lápida de tu esposa y di las siguientes palabras. Estuve esperando que el hombre me dijera las palabras exactas, pero después de un rato de silencio, me respondió. Tengo que decírtelas al oído. Aunque no lo creas, hay espíritus malignos que nos vigilan y están al pendiente de lo que decimos. Todo eso se me hacía muy raro, pero no tuve opción. Y bien, bajé la cabeza y el mendigo susurró unas escalofriantes palabras que hasta los huesos se me helaron tan solo de escucharlas. Luego, el hombre finalizó la plática diciendo: Ahora sí, es todo, hijo, que Dios te cubra con su manto y la suerte te favorezca. Nos despedimos y me fui a mi casa. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre el ritual. Esa noche apenas pude dormir, pensando en cómo encontrar un perro negro y conseguir las lagañas. Y bueno, al día siguiente comencé mi búsqueda, decidido a hacer lo que fuera necesario para ver a María una vez más. Después de tanto buscar, al fin di con un perro negro en las afueras del pueblo. Era un perro grande y viejo que se encontraba casi en los huesos. Sentí pena por él, seguramente lo habían abandonado. Me tomó un buen rato ganarme su confianza, pero con un poco de comida y paciencia se dejó acercar, así que con mucho cuidado lo llevé hacia mi casa. Esa misma noche no pude dormir. De nueva cuenta alimenté al perrito y cuando dieron las 3 de la madrugada ya me encontraba frente a la tumba de María. Luego amarré al perro frente a ella y decidí salir del cementerio. Me encontraba muy inquieto y por ello decidí esperar en la puerta de este, sentado en una piedra mientras fumaba un cigarrillo. No tenía planes de regresar a mi casa, prefería quedarme allí hasta que amaneciera, no quería que nada saliera mal.
Allí estuve por un largo rato esperando hasta que el sueño logró vencerme y dormité. Desconociendo el tiempo que había transcurrido, los aullidos y los llantos del perro me despertaron. El perrito lloraba desconsoladamente y ladraba con desespero, como si quisiera defenderse de alguien o quizá algo que le quería hacer daño. La verdad que sentí escalofríos y por un momento quise escapar del sitio a toda prisa, pero recordé las palabras de Joaquín en las que me insistía que mantuviera la calma pase lo que pase. Apenas pude observar la claridad del alba, me dirigí con ansias hacia donde amarré al animal, pero ante mi sorpresa y por supuesto miedo, el perro se encontraba muerto. Se encontraba lejos de donde lo había dejado y tenía sangre fresca en su hocico. A mi entender pareciera como si algo le hubiera dado un manotazo tan fuerte que incluso le había reventado la soga con la que lo amarré. Pobre animalito, tenía sus ojos completamente en blanco, como si hubiera visto algo tan horrible. En ese instante me dio que pensar y titubeé, replanteándome si realmente quería hacer el ritual. Pero justo en ese momento, el último recuerdo de mi María me invadió y me dio fuerzas para seguir. Con mucho cuidado, me incliné al lado del perrito y tal cual me dijo Joaquín, con un trapo le quité las abundantes lagañas que había fabricado. Luego procuré enterrarlo a un lado del camposanto y luego partí. Estaba seguro de lo que quería hacer y con el primer elemento del ritual entre mis manos, me dirigí hacia la iglesia en búsqueda del segundo elemento. Y bueno, el padre Ramón siempre había sido amable conmigo, así que no fue difícil conseguir un poco de agua bendita. Le dije que era para una bendición en casa y me la dio sin hacer muchas preguntas. Esa noche me encerré en mi cuarto y mezclé las lagañas con el agua bendita, formando una pasta pegajosa. El olor era nauseabundo, pero no me importaba. Sabía que lo que estaba haciendo era raro y tal vez peligroso. Esperé hasta que el reloj marcara la medianoche. El tiempo parecía pasar lentamente, cada minuto se sentía eterno. Finalmente, cuando llegó la hora, tomé la pasta y me dirigí al cementerio. La luna estaba alta en el cielo, iluminando el camino con su luz pálida. Y bien, con la pasta de lagaña de perro y agua bendita untada en los párpados, me arrodillé frente a la tumba de María. Recordé las palabras que Joaquín me había dicho, palabras que debía repetir para que el ritual funcionara. Tomé aire profundamente y empecé a susurrar. Almas del otro mundo, espíritus perdidos, vengan a mí, Antonio, y déjenme ver lo que puedo en el olvido. María, si puedes oírme, muéstrate ante mí. Repetí esas palabras varias veces, con la voz temblorosa, esperando que algo sucediera. Los minutos siguientes fueron de un silencio sepulcral. Incluso los ruidos de la noche cesaron. Los animales e insectos nocturnos parecieran huir del sitio. El viento se detuvo y el aire se volvió pesado. De repente, una figura borrosa empezó a formarse frente a mí. Al principio, pensé que era María, pero pronto me di cuenta de que no era ella. Era una figura alta y delgada, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque apenas podía hablar por el miedo. La figura no respondió, solo se quedó allí mirándome con esos ojos vacíos. Luego,
otras figuras empezaron a aparecer cerca de la tumba. Eran sombras con formas humanas, algunas con rostros torcidos por el dolor, otras sin rostro en absoluto. Pero una de esas figuras parecía arrastrarse por el suelo, como si sus piernas no pudieran sostenerla. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me paralizaba, pero de repente, una figura con el rostro desfigurado se acercó hacia mí y estiró la mano hacia mi cara. Podía sentir su aliento frío, como un viento helado en mi piel. Las figuras seguían acercándose, susurros ininteligibles llenaban el aire. Sus rostros eran grotescos, algunos sin ojos, otros con bocas abiertas. Pero una de las cosas que me dejó completamente helado es que vi una figura que parecía tener la cara cubierta de gusanos moviéndose bajo su piel. El pánico me consumió y me levanté de un salto, corriendo hacia mi casa. El camino de regreso fue una confusión de sombras y miedo. Sentía que las figuras me seguían. Y en cada casa de los vecinos se encontraban de pie varios espectros que solamente me miraban, mientras yo corría sin poder dejar de llorar. Llegué a casa jadeando y cerré la puerta de golpe. Corrí al lavadero y empecé a lavarme la cara desesperadamente, tratando de quitarme la lagaña. Las lágrimas se mezclaban con el agua mientras frotaba mis párpados, deseando borrar lo que había visto. Dios mío, ¿qué he hecho? Repetía una y otra vez. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me detuve y me dejé caer al suelo, agotado y aterrorizado. Y es que sabía que había cometido un grave error al intentar ese ritual. Las apariciones macabras que había visto me habían mostrado que jugar con el mundo de los espíritus era algo peligroso y que algunas puertas no deberían abrirse jamás. Me quedé allí, en el suelo de la cocina, temblando y arrepentido, esperando que el amanecer trajera algo de paz a mi atormentada alma. Con cada minuto que pasaba, la sensación de terror no disminuía. Me levanté del suelo y me fui hacia mi cuarto, pero no podía quedarme quieto. Caminé de un lado a otro, mirando por la ventana para asegurarme de que nada me hubiera seguido. Y es que cada sombra me parecía una figura fantasmal y cada ruido, por muy pequeño que fuera, me hacía saltar de miedo. Decidí que necesitaba hablar con Joaquín. Él era el único que podía entender lo que había pasado y quizás ayudarme a encontrar una solución. Y bien, salí de mi casa, me fui hacia el cementerio, esperando encontrarlo allí. Vaya que el camino de vuelta al cementerio fue aún más aterrador que antes, pues mientras caminaba, veía espíritus deambulantes de esta y otras épocas, esclavos que habían muerto a manos de sus patrones, niños pequeños que habían sido víctimas de terribles enfermedades, mujeres quienes caminaban envueltas en llamas por haber sido asesinadas en la hoguera, en años que aún se pensaba que cualquiera podría ser una bruja. Todos me miraban y sonreían, algunos corrían hacia mí, pero no podían tocarme, aunque solamente con el tormento de verlos ya me sentía desfallecer. Lamentablemente, al llegar al cementerio comencé a buscar a Joaquín por todos lados, pero fue inútil. Parecía que la tierra se lo había tragado. No me quedó de otra que esperar a que amaneciera. Pero ¿saben? Pude darme cuenta de que a los espectros no les gustaba el día. Podía verlos por todos lados, en mi ropero, en las casas abandonadas o en cualquier lugar donde la luz no penetrara. Es por ello por lo que durante el día
Trataba de estar todo el tiempo en la calle o en mi trabajo en el campo. Sin embargo, mis noches eran terribles y es por ello por lo que acudí al sacerdote en búsqueda de ayuda. Luego de contarle todo lo que había hecho, el padre me dio una reprenda, pero luego, de forma gentil, me dijo que sí podía ayudarme. Lo primero que hizo fue ofrecerme morada en su vieja capilla. Allí fue que también me percaté que a los espectros no les gustaba la casa de Dios. En la noche miraba por mi ventana y veía cómo las almas acechaban por las rendijas de puertas y ventanas para verme, pero no se atrevían a entrar. Ay, y como si todo lo que estaba viviendo no fuera suficiente tortura, algo inaudito comenzó a ocurrirme. Y es que después de dormir, me levantaba sintiendo un ardor por varias partes de mi cuerpo. Y es así como descubrí que comenzaban a brotarme unas llagas con rastros de sangre de color morado. Pero era extraño porque yo no salía para nada de la capilla. El padre Ramón intentó ayudarme dentro de sus posibilidades. A diario me lavaba la cara con agua bendita, incluso también me bañaba con ello. Intentaron realizarme un exorcismo y varias cosas más que ya ni recuerdo, pero nada funcionaba. Tristemente, la maldición de ver a las almas en pena y las llagas que cada vez se intensificaban en cantidad y dolor aún seguían latentes. Un día, el padre dijo que tenía que hablar conmigo seriamente y fue cuando me propuso algo que jamás imaginé. Hijo, hemos hecho de todo para salvarte sin obtener resultado alguno a nuestro favor. Yo creo que el mal vive en ti desde que realizaste este ritual pagano. Si bien tienes la protección de nuestro Padre Santo al estar en su casa, no puedes vivir así toda tu vida, antes que esas llagas te cubran por completo o la demencia tome posesión en ti al ver esos demonios que te persiguen. Nosotros los sacerdotes somos guerreros de Dios en primera línea, pero existen casos como el tuyo donde nuestro poder y conocimiento no es suficiente. Pero sabes, es allí cuando los guerreros de segunda línea tienen que entrar. Parece algo contradictorio, pero te voy a llevar con un hombre que te pueda ayudar. Estoy seguro de que él te dirá qué es lo que te pasa y cómo podemos combatirlo. Y de esta manera, el padre Ramón me llevó con un viejo curandero que solamente conocí como Canuto. Al parecer, no era la primera vez que el padre Ramón acudía con él, pues Canuto lo saludó con aires familiares y platicaban con mucha confianza. Luego, en una pequeña charla le platicamos al hombre lo que estaba ocurriendo conmigo. Le hablé del ritual y también de lo que actualmente me ocurría. Le mostré mis llagas, lo cual lo sorprendieron mucho y solamente se limitó a decir de forma apaciguada: Vaya, tenía mucho que no veía algo así. Entonces, Canuto me preguntó con una curiosidad disimulada quién me había enseñado el ritual. Entonces le hablé del vagabundo Joaquín. Él acudió a su pequeño estante y tomó un viejo libro. De allí lo abrió en una página que tenía algunas fotos y me preguntó si yo reconocía a alguna de las personas como Joaquín. Y sí, allí vi al vagabundo, pero se veía tan diferente. A pesar de su edad, se miraba apuesto y elegante. No era ni la sombra del estropajo de persona que vi en el cementerio. Y bueno, de allí Canuto asintió y me dijo con seriedad: Este ritual que realizaste no es de conocimiento popular y son muy pocas personas quienes tienen conocimiento de él. La persona que viste en el cementerio no es quien tú crees,
no es un vagabundo y mucho menos un hombre de copas. Es un brujo, pero uno de los más poderosos que he conocido, y su nombre es Lucio. Aunque no me explico por qué un brujo tan poderoso se haya ensañado contigo al grado de hacerte conjurar una maldición tan antigua y tan macabra. Sinceramente, al escuchar eso me puse a llorar. No pude aguantar más tanto sufrimiento, pero el padre y Canuto me consolaron y sobre todo, el curandero me dijo que podía haber una forma de salvarme. Así que bueno, acordamos vernos al día siguiente, a los primeros rayos del sol, pues iríamos al cementerio para ver a quién invoqué. Durante el camino, el padre Ramón habló conmigo y me dijo que Canuto era el hombre más poderoso que conocía en cuanto a la utilización de la magia blanca. A decir verdad, esas palabras fueron muy tranquilizadoras en esos momentos de tormento. Al día siguiente, ante los primeros rayos del sol de acuerdo a lo acordado, nos encontrábamos frente a la tumba de María, lugar donde había realizado el ritual. Canuto me preguntó dónde había visto a Joaquín, o más bien a Lucio, y le mostré la tumba en la cual platiqué con él, y pudimos ver que allí, donde él dormía, había un círculo de sal. Y bueno, Canuto dijo que de esa manera el brujo se protegía contra las almas del cementerio, muy inteligente por su parte. El curandero me dijo que era muy probable que la tumba que estaba en nombre de mi María no pertenecía a ella. Seguramente Lucio, al ver mi desesperación, se había aprovechado para jugar conmigo y hacerme maldad. Pero, por más que daba vueltas al asunto, no podía descifrar el porqué. Ahora solo quedaba excavar y ver a quién realmente pertenecía a esa tumba. Intentamos excavar entre los tres, pero yo no pude. Mis llagas supuraban sintiéndose como brasas ardientes pegadas a mi cuerpo y mi debilidad era notoria. Así que el padre y el curandero se dedicaron a hacer eso. Estuvieron excavando hasta que al fin lograron el objetivo. Dieron con una caja. Pero, ante el asombro de todos, esta caja no era de madera, era de metal y apenas medía la mitad de lo que medía una caja común. Con mucho cuidado y auxiliados con cadenas, logramos sacarla. La caja estaba soldada, así que no había forma de abrirla por nuestros medios. Además, que en ella también estaban soldados varios crucifijos de metal. Lo que sea que se encuentre allí enterrado, debió ser muy poderoso y maligno para que haya sido sellado de esa manera. Yo les pregunté si debíamos abrir la caja y ambos se voltearon hacia mí y casi entre regaños me dijeron que definitivamente no. Después de platicarlo, la caja fue llevada y asegurada en la capilla. Allí es donde el padre y Canuto decidieron que estaría mejor custodiada, o al menos eso creían. Pero lo que pasó con la caja se los contaré en otra ocasión. Canuto nos llevó a su casa y revisó alguno de sus grimorios y viejos libros. Y luego de revisar entre ellos, encontró al ocupante de ese féretro maldito. Con el nerviosismo dibujado en su rostro y con la frente empapada de sudor, nos comentó: «Esa tumba es ocupada por un hombre al que llamaban el Siniestro. No hay indicios de lo que realmente hizo o lo que fue en vida, pero lo que lo delata es esta foto». En un libro muy viejo con las páginas amarillentas, se encontraba la foto en blanco y negro del cementerio actual, que desde otras épocas pasadas había funcionado como camposanto. En él se observaba indígenas de una tribu que desconozco,
quienes, junto con varios sacerdotes, bajaban la caja metálica con sumo cuidado apoyados de una polea. Era muy evidente que eran muy precavidos de hacer alguna mala maniobra y que el ocupante de la caja pueda despertar o quizá escapar. Y es que todo eso no hizo más que dejarnos con más dudas de las que ya teníamos, y para poder resolver esto, Canuto tomó una decisión bastante peligrosa. Intentaría hacer el mismo ritual que yo hice para ver si de alguna manera lograba entender algo de lo que estaba ocurriendo. Obviamente que con sus conocimientos, él estaría más protegido y no correría con la misma maldición que yo. Y así fue. Canuto realizó el ritual en su casa. Yo me senté en medio de aquel cuarto oscuro, mientras el curandero se ponía la lagaña de perro y el sacerdote miraba a un lado con atención. Y es que al ponerse la lagaña, los ojos de Canuto quedaron completamente blancos y me miraba con un rostro de terror. Después trató de escapar de mi lado, entrando en un tipo de trance, y con una voz gutural decía la palabra hambre. Y yo comencé a sentir ardor en algunas partes de mi cuerpo. Ese ardor generaba más llagas de las que ya tenía. Para ayudar a Canuto a salir de su estado, el padre Ramón lo roció con agua bendita mientras rezaba. Afortunadamente, este acto resultó en que Canuto pudo regresar a la normalidad. ¿Qué es lo que viste?, preguntó el sacerdote desesperado. El curandero lloraba mientras me veía y luego, entre sollozos, dijo: «Lo vi. Es una bestia horrible y poderosa. Si no hacemos algo, el joven morirá. Se lo está comiendo». «¿A qué te refieres? ¿Cómo que se lo está comiendo?» «Sí, así es», dijo Canuto con lágrimas en los ojos. Luego me miró de nuevo y dijo: «Él siempre ha estado contigo. Ahora Él está a tu lado. En la iglesia, Él ha estado contigo. Desde el día del ritual nunca te ha abandonado. Y esas llagas se deben a que Él se alimenta de ti. Vi claramente cómo Él poco a poco te mordía y luego lamía tu sangre. Él no puede comerte a prisa porque aún está muy débil, pero poco a poco se fortalece a costa de tu cuerpo y espíritu». Lo dicho por Canuto me hizo sentir un terror como nunca había experimentado y caí en cuenta que las llagas cada vez me dolían más. Cada vez que eso ocurría, era el demonio que me perseguía, que se encontraba alimentándose de mí. No podemos luchar contra este ser poderoso, pero sí podemos alejarlo de ti. Pero para ello, tenemos que encontrar a Lucio, y eso no será fácil», dijo el curandero. El hombre efectivamente tenía razón. No era nada fácil encontrar al brujo. Pero haber vendido todas mis cosas que logré juntar durante mi estancia en el norte y utilizar ese dinero para sobornar a una gran cantidad de personas que no querían hablar por miedo, sirvió de mucho. Y así fue como en medio de un bosque encontramos su vivienda. Por indicaciones de Canuto entramos con mucho cuidado, pues había algo allí que debíamos encontrar. Abrimos la puerta, dispuestos a enfrentarnos con él, pero al parecer el hombre no estaba. El sonido de la puerta no pasó desapercibido, y fue una mujer la que habló al escuchar abrirse. «Ya llegaste, amor», dijo con mucho cariño. En ese momento, mis sentidos se paralizaron y comencé a temblar. Esa voz para mí era bien conocida,
pero no podía ser posible. Era la voz de María, mi esposa. Al no recibir respuesta, ella acechó y nos vio entrar a la casa con su mirada como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Y tú? ¿Cómo es que sigues vivo?, dijo al verme. Fue inevitable no derramar lágrimas ante tal escena. Me debatía entre la vida y la muerte alimentando a un demonio con mi cuerpo. Y ella se encontraba allí, embarazada del hombre quien me había arruinado la vida. Le pregunté el por qué me había hecho eso y su respuesta me dejó todo en claro. Estábamos casados por bienes mancomunados y había logrado una considerable suma de dinero en mi estancia en el norte, pero sobre todo había pagado un seguro de vida con la que ella se podía beneficiar de una generosa suma de dinero si yo moría. Se trataba de eso. María, mi querida María, vivía un amaciato con un brujo y habían fingido su muerte para embrujarme y quedarse con mi dinero. Por una parte, mientras yo me confrontaba con María, Canuto no perdió el tiempo y hurgando entre las cosas de Lucio, encontró lo que buscaba. Él nos había comentado que esos rituales tan fuertes se sellaban con un nudo. Entonces, el brujo debería tener escondido entre sus cosas una soga donde debería tener un nudo con una prenda mía atrapada en él. Eso le daba fuerza suficiente al ritual para que no se deshiciera. Por ello, Canuto desató el nudo y lo volvió a realizar, pero ahora con una prenda perteneciente a Lucio, misma que había encontrado en la choza. Luego salimos del sitio a toda prisa. De Lucio y María no supimos más, pero a palabras de Canuto, seguramente vivían una vida de tormento, pues al hacer el nuevo nudo, le había regresado a él la maldición. Efectivamente, al pasar de los días recuperé mi vitalidad y las llagas poco a poco desaparecieron. Después de recuperarme de aquel mal de amores, me llené de valor e hice una demanda de divorcio, con las investigaciones, pero sobre todo con los testimonios del padre y de Canuto. Rompí mi matrimonio de forma unilateral. María nunca se presentó ante los llamados de la ley. Con el poco dinero que me quedó, puse un negocio, conocí a otra mujer y rehice mi vida de la cual soy muy feliz. Sin embargo, hace unos días, desafortunadamente la capilla del padre Ramón, el cual ya era un hombre de la tercera edad, se quemó y tristemente él fue devorado por el fuego. La verdad que derramé muchas lágrimas por él, no se merecía esa horrible muerte. Y saben, yo fui una de las personas que se ofrecieron a realizar la limpieza de la capilla o de lo que quedaba de él. Sin embargo, sentí desfallecer cuando entre los escombros vi la caja, aquella maldita caja de metal que habíamos encontrado en el cementerio, pero ahora estaba completamente abierta. En primera instancia pensé que alguien lo había abierto, pero por el estado en el que se encontraba, se notaba que algo que vivía dentro de ella la rompió a base de fuerza bruta. Y bueno, debo admitir que tengo mucho miedo.